Mi nombre es Samantha Waters y tengo 35 años. A lo largo de mi vida, a menudo me he sentido abrumada por la asertividad mostrada por algunos hombres, a veces incluso me resulta intimidante. Mis experiencias con las relaciones románticas han sido limitadas, con muy pocas citas serias de las que hablar. Cuando llegué a lo que la sociedad suele llamar mediana edad, mis padres se preocuparon cada vez más por mi soltería y me sugirieron que probara con citas concertadas. De mala gana, después de mucha resistencia, cedí a sus sugerencias. Había pocas oportunidades de conocer a alguien en mi rutina habitual y bajo el peso de las preocupaciones de mis padres, sentí que aumentaba la presión para encontrar a alguien y tal vez casarme. Acepté varias fechas acordadas. Una de esas citas fue con Bob, quien se presentó como un hombre amable y responsable y ocupó un puesto prestigioso en una empresa de primer nivel. A pesar de su gran constitución y altura, no parecía intimidante, lo cual fue un alivio para mí. Nuestras discusiones sobre el matrimonio progresaron sin problemas y pronto me encontré conociendo a sus padres. La familia de Bob estaba profundamente arraigada en el mundo culinario, dirigía una escuela de cocina tradicional, su padre era un reconocido maestro de cocina. La primera vez que conocí al padre de Bob, su presencia era imponente, siempre vestido con atuendos tradicionales que de alguna manera exigían respeto y postura erguida de quienes lo rodeaban. Su esposa, la madre de Bob, lo contrastaba con su comportamiento gentil y su cálida sonrisa, acentuada por encantadores hoyuelos. Eventualmente, Bob y yo decidimos casarnos, para deleite de mis padres, quienes sintieron que había encontrado oro. Parte de nuestro acuerdo matrimonial era que dejaría mi trabajo como administradora en una empresa de electrónica para convertirme en ama de casa a tiempo completo. En ese momento, mis colegas se burlaron de mí por casarme y, mirando hacia atrás, me di cuenta de que esa podría haber sido la cima de mi felicidad. Bob explicó que estaba abrumado por el trabajo y que a menudo no podía volver a casa, pidiéndome comprensión y paciencia. Expresó su deseo de alcanzar ciertos hitos profesionales antes de unirse finalmente al negocio familiar, un compromiso que admiraba y apoyaba de todo corazón. Sin embargo, a medida que pasaban los años, las ausencias de Bob se convirtieron en la norma más que en la excepción. Casi nunca estaba en casa, y las noches que pasé esperando en nuestra sala de estar, amablemente proporcionadas por sus padres, se hicieron más largas y solitarias. Supongo que no volverá a casa esta noche, se convirtió en un mantra silencioso que me repetía a mí mismo, con la esperanza disminuyendo cada vez. Las raras apariciones de Bob en casa fueron fugaces. La mayoría de sus comidas se las comía fuera debido a las horas de trabajo tardías y los frecuentes viajes de negocios que lo llevaban lejos durante días. Preocupado por su salud, a menudo me preguntaba si estaba descansando lo suficiente o comiendo bien. Una mañana en particular, mientras se preparaba para otra partida anticipada, encontré el coraje para abordar la creciente brecha entre nosotros. Bob, desearía que tuvieras una comida adecuada, le dije, con la esperanza de salvar la distancia con algo tan simple pero íntimo como un desayuno compartido. Su respuesta fue rápida, un reflejo del ritmo de su vida: simplemente no tengo tiempo, Sam. Ya sabes cómo es con el nuevo proyecto en aumento. Asentí con la cabeza, el peso de las palabras tácitas llenando la habitación mientras él salía corriendo, dejándome con mis pensamientos y el silencioso zumbido de la mañana. Sin siquiera mirar hacia mí mientras se ajustaba la corbata, Bob comentó casualmente: está bien, el trabajo está muy ocupado en este momento. No te preocupes por eso, Samantha. Con esas pocas palabras, salió rápidamente de la casa. Incluso los fines de semana, su patrón se mantuvo sin cambios, estuvo ausente desde temprano en la mañana hasta altas horas de la noche, ya fuera sábado, domingo o feriado. Los frecuentes viajes de negocios me hacían sentir como si estuviera viviendo solo. Al principio, me pregunté si Bob estaba tratando deliberadamente de darme espacio al no estar demasiado en casa. Quizás, pensé, incluso podría sentirse avergonzado por su ausencia. Hubo momentos en que me permití creer explicaciones tan amables de su comportamiento.
Viviendo de esta manera, me di cuenta de que apenas conocía a Bob. Sus pertenencias en nuestra casa eran mínimas, solo lo esencial. Rara vez hablábamos, lo que me dejaba sin idea de sus pasatiempos, sus comidas favoritas o incluso sus disgustos. ¿Hice algo mal? A menudo reflexionaba, sintiendo una incertidumbre profundamente arraigada. Discutí estos pensamientos con mis padres, pero ellos los descartaron diciendo que era normal que los hombres estuvieran ocupados con el trabajo. No parecían tomarse en serio mis preocupaciones. Incluso mis pocas amigas me dijeron que era mejor tener un esposo que estuviera fuera trabajando que uno que siempre estuviera en casa. Incluso me envidiaban, dijeron, lo que solo aisló aún más mis sentimientos. Si bien Bob manejó bien nuestras finanzas, asegurándose de que siempre hubiera suficiente para nuestros gastos mensuales, esta falta de inseguridad financiera de alguna manera profundizó mis preocupaciones. Me culpé a mí mismo, pensando que tal vez había hecho algo para molestarlo. ¿Me faltaba como esposa? Me esforcé por ser minuciosa en todo lo que hacía en casa, incluso había tomado clases de cocina, con la esperanza de preparar comidas deliciosas para los breves momentos en que Bob estuvo en casa. En las raras ocasiones en que notaba mi expresión ansiosa, intentaba tranquilizarme. Samantha, lo estás haciendo muy bien, decía, sus palabras tenían la intención de consolar. Me obligué a aceptar esto, pensando que quizás así era como debían ser algunos matrimonios. Sin embargo, una llamada de mi suegro a fin de año destrozó cualquier complacencia que tuviera. Era inusual que llamara, y su voz era severa y fuerte cuando lo hizo, lo que me hizo dejar caer el teléfono en estado de shock. Samantha, ¿en qué diablos estás pensando?, él bramó. ¿Pasó algo? Tartamudeé, genuinamente confundido. No te hagas el tonto. ¿Por qué no asistes a las reuniones familiares? Todos los años, acusó. Estaba aturdido. Esta fue la primera vez que escuché de reuniones familiares. Ya había hablado con Bob sobre saludos de Año Nuevo antes. Me había dicho que el día de Año Nuevo, los estudiantes de la escuela de cocina solían saludar a sus padres, lo que implicaba que la familia no se reunía. Incluso había dicho que si había una reunión familiar, estaría demasiado concurrida e inmanejable. Siempre era Bob quien visitaba la casa de sus padres con regalos de Año Nuevo. La atmósfera estaba llena de tensión y la charla de familiares mientras me paraba torpemente en medio de la fiesta de Año Nuevo de la familia Waters. Fue un asunto elaborado, con muchos familiares reunidos, todos intercambiando saludos y risas, aparentemente un marcado contraste con el trato frío que estaba recibiendo. Cuando finalmente logré unirme a la reunión, mi suegro me saludó con severidad: «Por fin apareciste. Es natural que la familia asista a tales eventos». Traté de explicarle. Bob me dijo que no había ninguna reunión familiar, pero su respuesta fue solo más furia. «Nos has estado evitando porque no querías vernos», acusó duramente. Sentí profundamente el aguijón de sus palabras, incapaz de reunir una respuesta que pudiera calmar su enojo. La habitación pareció enfriarse ya que otros miembros de la familia también me miraron de manera poco acogedora. Estaba claro que me habían esperado todos estos años, y mi ausencia había sido notada y resentida. Había venido a la reunión con la esperanza de reparar puentes y quizás integrarme más en la vida familiar de Bob, pero la realidad estaba resultando dura. Sin embargo, lo que no pude soportar fue la falta de apoyo de Bob. Durante toda la noche, permaneció distante, simplemente bebiendo su cerveza en silencio. Él no intervino ni salió en mi defensa, dejándome navegar solo por las agitadas aguas de las expectativas familiares. A medida que avanzaba la noche y se servían más bebidas, el ambiente de la fiesta se aligeró un poco y algunos familiares comenzaron a acercarse a mí. Tal vez fue el alcohol lo que aflojó sus reservas o tal vez la curiosidad se apoderó de ellos, pero comenzaron a entablar conversaciones. Mientras que algunos fueron simplemente educados, otros parecían genuinamente interesados en escuchar mi versión de los hechos.
Me encontré participando en discusiones, explicando cómo Bob y yo solíamos pasar nuestros años nuevos y sobre mi vida como ama de casa, en la que me había esforzado tanto por sobresalir. Hablé sobre cómo cuidaba meticulosamente nuestra casa y cómo me había inscrito en clases de cocina para preparar mejor las comidas para Bob en las raras ocasiones en que estaba en casa. Mencioné mi trabajo anterior y mi transición a ser ama de casa, que había aceptado plenamente a pesar de la soledad que a menudo conllevaba. A lo largo de estas conversaciones, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque finalmente me estaba conectando con la familia de Bob, y tristeza al darme cuenta de cuánto había extrañado estos últimos años. La distancia que se había formado entre Bob y yo parecía reflejarse en mi relación con su familia, una brecha que se había ampliado con el tiempo, llena de malentendidos y suposiciones. Aunque la noche fue difícil, fue una revelación. Entendí más claramente la importancia de las reuniones familiares y las expectativas vinculadas a ellas. Fue una lección sobre las complejidades de la dinámica familiar, especialmente dentro de una familia tradicional y muy unida como la de Bob. A pesar de la fría recepción inicial, resolví hacer un mayor esfuerzo, no solo por mi propio bien, sino por el bien de mantener la paz y posiblemente encontrar un lugar dentro de esta familia que parecía tener tan queridas sus tradiciones y reuniones. Al día siguiente, mi curiosidad se intensificó, alimentando mi determinación de continuar observando a Bob. Como antes, lo seguí discretamente cuando se fue a trabajar por la mañana. Asegurándome de que no me vieran, me acurruqué en una esquina de un restaurante diferente con una vista clara de su edificio de oficinas. El día se alargaba, pasaba horas bebiendo café y fingiendo estar absorto en mi teléfono, todo el tiempo vigilando la entrada de la oficina. Alrededor de las 6 de la tarde, justo cuando la noche comenzaba a instalarse y las calles bullían de gente que se dirigía a casa, vi a Bob salir del edificio. Parecía no tener prisa, revisando casualmente su teléfono mientras caminaba. Esta vez, en lugar de regresar directamente a la oficina o hacia cualquier destino de negocios habitual, tomó una ruta diferente. Mi corazón se aceleró un poco, esta era la desviación que había estado buscando. Lo seguí a una distancia segura, mezclándome con la multitud de la noche. Bob caminó varias cuadras y luego entró en un restaurante de aspecto acogedor que, hasta donde yo sabía, no formaba parte de sus paradas habituales. Esperé unos minutos antes de seguirlo adentro, cuidando de no ser visto. Desde un lugar apartado cerca de la parte de atrás, vi cómo Bob se encontraba con una mujer. Se saludaron cálidamente, mucho más íntimamente de lo que lo harían los típicos colegas de negocios. La vista me dolió y una avalancha de emociones se apoderó de mí. Mientras se sentaban y hablaban, estaba claro que se sentían cómodos el uno con el otro, compartiendo risas y lo que parecían historias personales. Me esforcé por captar fragmentos de su conversación que parecían ligeros y personales, no el tono serio de las reuniones de negocios. Se quedaron allí durante más de 2 horas, y todo el tiempo me senté allí tratando de darle sentido a la escena que tenía ante mí. La noche se oscureció y, finalmente, salieron juntos del restaurante. Sentí una mezcla de temor y determinación mientras continuaba siguiéndolos. Paseaban por las calles, deteniéndose ocasionalmente para mirar escaparates o continuar su conversación. La intimidad casual de su interacción era imposible de ignorar. Finalmente, se separaron con un largo abrazo y Bob regresó hacia la dirección de su oficina. Me sentí entumecido, la emoción anterior de mi esfuerzo detectivesco ahora reemplazada por una profunda tristeza y confusión. ¿Cuál fue esta relación? ¿Fue esa la razón de sus constantes ausencias, las extrañas mentiras sobre las reuniones familiares y la lejana frialdad en casa? Seguí siguiéndolo hasta que desapareció en el metro. No volví a la oficina a mirar, en cambio, caminé a casa lentamente, perdido en mis pensamientos. Cuando llegué, la casa se sentía más vacía de lo habitual, el silencio hacía eco de mis pensamientos perturbados. Bob no volvió a casa hasta pasada la medianoche, y para entonces, tenía demasiados pensamientos girando en mi cabeza.
A la mañana siguiente, decidí que necesitaba respuestas. Era hora de confrontar a Bob por todo lo que había presenciado y la creciente distancia entre nosotros. Pero primero, necesitaba ordenar mis pensamientos y planificar exactamente cómo abordar esta delicada conversación. La incertidumbre de lo que me esperaba era abrumadora, pero sabía que no podía seguir viviendo a la sombra de dudas y medias verdades. A medida que se acercaba el final del año, la tensión de mi nueva vida superpoblada era palpable. Con la reunión de Año Nuevo acercándose, Bob, como era de esperar, insistió en que no debía asistir. «Tienes demasiado en tu plato como para perder el tiempo en reuniones», dijo desdeñosamente una mañana cuando estaba a punto de irse a trabajar. Ya estaba agotado por las demandas duales del trabajo a tiempo completo y todas las tareas domésticas, pero sus palabras calaron hondo. Era como si él viera mis esfuerzos como triviales, mi agotamiento intrascendente. Atrapada en el agotador ciclo del trabajo y las interminables tareas domésticas, me encontré atrapada en una vida que no había anticipado. Cada mañana, nuestros breves encuentros estaban llenos de sus críticas. «Las ventanas están sucias», comentaba mientras agarraba su maletín. «Hay polvo en el pasillo y no planchaste mi camisa correctamente». Estos comentarios sarcásticos me dejaron luchando por manejar todo perfectamente a pesar de mi abrumadora fatiga. Mi regreso a la empresa de electrónica había sido por necesidad más que por elección. Equilibrar este trabajo con mis responsabilidades en casa se sentía casi imposible. Los días se mezclaban unos con otros, con el trabajo consumiendo mis horas de luz y las tareas domésticas llenando las noches. Las primeras horas de la mañana eran mi único respiro, pero estaban teñidas de una sensación de fracaso y aislamiento. Las constantes regañinas de Bob por cada pequeña imperfección en nuestro hogar solo aumentaron la presión, haciendo que cada día fuera más desalentador que el anterior. Con la reunión de Año Nuevo en el horizonte, estaba desgarrado. La severa prohibición de Bob se sintió más como una orden que como una sugerencia, reflejando sus continuos esfuerzos por controlar aspectos de mi vida, incluidas mis interacciones sociales. Sin embargo, una parte de mí anhelaba asistir, alejarse de la rutina implacable y quizás encontrar una apariencia de los lazos comunitarios y familiares que una vez esperé construir con la familia de Bob. A medida que se acercaba el día de la reunión, luché con la decisión. El aislamiento en casa, agravado por la insistencia de Bob de que me mantuviera alejado de la reunión, me hizo sentir desconectado no solo de su familia sino de una parte de mí mismo. Extrañaba el sentido de pertenencia, la risa compartida e incluso las pequeñas disputas que definían las reuniones familiares. Más que eso, extrañaba sentirme parte de algo más grande que los confines de nuestro hogar y el ciclo interminable de tareas y trabajo. A pesar de la directiva de Bob, comencé a considerar la idea de desafiarlo. ¿Qué pasa si fui a la reunión por mi cuenta? Sería una oportunidad para reconectarnos, afirmar cierta independencia y quizás recordarnos tanto a Bob como a mí mismo que era más que una ama de casa y trabajadora asediada. La idea era aterradora y estimulante. A medida que se acercaba el día, mi determinación se fortaleció. Este año nuevo, decidí, sería diferente. Iba a la reunión, enfrentaba a la familia y recuperaba una parte de mi vida que se me escapaba bajo el peso de las expectativas de Bob y mi propia resignación. La decisión se sintió como una pequeña rebelión, un destello de la persona que solía ser, alguien que no habría tolerado que me disminuyeran y me dictaran que me gustara esto. Para jactarse de sus logros y de cómo era un buen esposo, insistiendo en que proveía bien para la casa e hizo todo lo posible para asegurarse de que todo estuviera en orden. Sus palabras fueron fuertes y llenas de confianza, claramente dirigidas a convencer no solo a su padre sino a toda la sala. Mientras tanto, me quedé allí, mis propias emociones agitándose mientras lo escuchaba pintar una imagen de nuestra vida que estaba muy alejada de la verdad. Apreté el grueso sobre que había traído conmigo, que contenía evidencia de las innumerables noches en que Bob no había vuelto a casa,
Los numerosos viajes de negocios que parecían más ocio que trabajo y otros detalles que pintaban una imagen muy diferente del hombre que ahora hablaba tan bien de sus responsabilidades y cuidados. Mientras la sala bullía con las declaraciones de Bob, encontré un momento de claridad en medio de la confusión. No se trataba solo de demostrarle algo a su familia o incluso a él, se trataba de defenderme a mí mismo y la verdad de mi experiencia vivida en nuestro matrimonio. Finalmente, interrumpí el flujo de autoelogios de Bob. Si eres un esposo tan dedicado, ¿por qué casi nunca estás en casa? ¿Por qué es que la mayoría de las noches como solo? Mi voz era firme, más fuerte de lo que había sentido en meses. ¿Y estos viajes de negocios, puedes explicar por qué encontré recibos de lugares que no tienen nada que ver con tu trabajo? Saqué los recibos del sobre, sosteniéndolos para que los viera la habitación. La habitación se quedó en silencio, los murmullos anteriores se apagaron cuando todas las miradas se volvieron hacia mí. La cara de Bob pasó de confiada a pálida cuando se dio cuenta de lo que les estaba mostrando a todos. Su intento de recuperar el control fue visible mientras tartamudeaba, tratando de formular una respuesta. Eso no lo es, son solo ejercicios de formación de equipos, finalmente logró decir, pero su voz carecía de convicción. Continué, reafirmando mi resolución. ¿Formación de equipos? ¿A medianoche? ¿Y por qué mentiría sobre las reuniones familiares, diciéndome que estaban demasiado llenas y que no debería molestarme en asistir? Las preguntas parecieron resonar en la habitación, dando peso a mis palabras. Bob miró desesperadamente a su padre, esperando algún apoyo, pero la expresión del anciano era ilegible. Lentamente, comenzaron los murmullos entre los familiares, sus frías miradas anteriores ahora mezcladas con confusión y curiosidad por la verdad. Al ver el cambio en la habitación, sentí un destello de esperanza. Quizás ahora, verían la realidad de lo que había estado soportando, no la versión distorsionada que Bob siempre había presentado. Mi suegro, que todavía parecía conmocionado, finalmente se dirigió directamente a Bob. «Bob, tenemos que hablar de esto», dijo en un tono severo, alejándolo de la multitud. «No aquí, no ahora». Mientras se alejaban, permanecí de pie, con el sobre aún en la mano, lleno de emociones encontradas. Por un lado, estaba agotado de la confrontación, pero por el otro, sentí que me levantaban un peso de los hombros. Había hablado, no solo por mí, sino por la necesidad de honestidad en nuestra dinámica familiar. Cualquiera que fuera el resultado, sabía que había comenzado a cambiar la narrativa, una que con suerte conduciría a relaciones más honestas y abiertas dentro de la familia. Continué nuestra confrontación. La tensión en la habitación era palpable mientras los familiares se movían incómodamente, sus miradas severas anteriores se convertían en expresiones de preocupación y curiosidad. Mientras estaba allí, con los documentos en la mano, estaba claro que la dinámica dentro de la sala estaba cambiando. «Bob», dije con firmeza, con la voz cruzando la habitación, «¿cómo puedes negar todo esto? Estas no son solo imágenes aleatorias, cuentan una historia que has estado ocultando a todos». Bob, ahora visiblemente sudando bajo el escrutinio de su familia y la evidencia condenatoria presentada ante él, tartamudeó en sus respuestas. «Yo puedo explicarlo», intentó débilmente, pero su voz se desvaneció mientras miraba a su alrededor a los rostros reunidos, todos esperando su explicación. Mi suegro, sosteniendo las fotografías, levantó la vista de ellas hacia Bob con expresión seria. «Hijo, estas no son simples acusaciones. Estas son afirmaciones serias respaldadas por evidencia. Nos debes a todos una explicación», dijo, su tono indicaba su decepción y la gravedad de la situación. Bob me miró entonces, con expresión de traición, no por lo que había descubierto, sino porque lo había sacado a la luz frente a su familia. Trató de calmarse, su confianza habitual se desvaneció cuando se dirigió a la habitación. «Mira, he estado bajo mucho estrés en el trabajo, no es lo que parece», comenzó Bob, con la voz entrecortada. Pero mientras hablaba, estaba claro que sus excusas sonaban huecas, incluso para sus propios oídos. Lo interrumpí,
ya no estaba dispuesto a permitirle tejer más mentiras. ¿Estrés del trabajo? Entonces, alivias el estrés pasando las noches fuera, no solo trabajando hasta tarde, sino con alguien que claramente no es tu esposa. Mi voz era aguda, mi frustración y dolor alimentaban mis palabras. La habitación estaba en silencio, con los ojos de todos cambiando entre Bob y yo. Mi suegra, que había estado en silencio hasta este momento, finalmente habló, su voz llena de tristeza e incredulidad. Bob, si estas cosas son ciertas, ¿por qué no hablaste con nosotros? ¿A Samantha? Ella me hizo un gesto con una expresión de dolor. La defensa de Bob comenzó a desmoronarse a medida que la realidad de su engaño comenzó a hundirse no solo en él sino en todos los presentes. Sus intentos de mantener su fachada estaban fallando, y con cada excusa fallida, su imagen dentro de la familia se empañaba aún más. Mientras luchaba por responder, sentí una mezcla de reivindicación y profunda tristeza. Esta no era la forma en que había imaginado enfrentar los problemas en nuestro matrimonio, ni había querido exponerlos de una manera tan pública y dramática. Pero los años de soledad, frustración y traición me habían llevado a este punto de quiebre. Todos, no quería que llegara a esto, me dirigí a la habitación, con la voz más firme ahora. Pero no podía seguir viviendo una mentira, fingiendo que todo estaba bien cuando no lo estaba. No se trata solo de su infidelidad, se trata de respeto, confianza y honestidad, que se supone que son la base de cualquier matrimonio. Cuando terminé de hablar, la sala permaneció en silencio, el peso del momento se posó sobre todos nosotros. Bob, ahora desprovisto de su bravuconería habitual, parecía más pequeño de alguna manera, sus ojos evitaban los míos. La confrontación había puesto al descubierto la realidad de nuestro matrimonio, y a partir de este momento, todo cambiaría. Cuando me di cuenta de la cruda realidad de las intenciones de Bob, me quedé allí, sintiendo el peso de cada palabra que confesaba. Era casi demasiado procesar que la persona con la que había vivido, en la que confiaba y a la que cuidaba hubiera orquestado un plan tan engañoso solo para mantener una fachada para su familia y para él mismo. Bob continuó, con la voz cada vez más débil mientras se enfrentaba a la familia reunida, siempre me sentí presionado a casarme, a cumplir con algún estándar social de ser un hombre de verdad, punto. Una vez casada, pensé que podía manejar las apariencias y continuar con mi vida como quería. Samantha, te arrastré a esto con falsas pretensiones, pensando que podía mantener mi vida separada y oculta. Nunca esperé que me atraparan o que realmente desarrollara sentimientos reales. La habitación estaba cargada de una mezcla de emociones, conmoción, ira y decepción. Mi suegra, que inicialmente había sido severa, ahora mostraba signos de tristeza, su furia anterior se fundía en tristeza al desmoronarse el carácter de su hijo. Bob, como pudiste, ella susurró, más para sí misma que para él. Todo este tiempo, todos estos años, has estado viviendo una mentira a expensas de la felicidad de otra persona. Los familiares, que antes murmuraban entre ellos, ahora guardaban silencio, sus expresiones eran una mezcla de incredulidad y desaprobación. Pude verlos reevaluar sus percepciones de Bob, la situación y quizás las implicaciones para toda nuestra familia. Sintiendo una oleada de determinación en medio del caos de las emociones, me dirigí directamente a Bob, tratando de mantener la voz firme a pesar de la confusión interna. Bob, ¿por qué llegaste tan lejos como para difamarme con todos? ¿Fue solo para hacerte sentir justificado en tus acciones? ¿Para que sea más fácil culparme por un matrimonio fallido? Bob levantó la vista, sus ojos se encontraron con los míos por un breve momento antes de apartar la mirada, incapaz de sostener la mirada. Yo pensé que si arreglaba las cosas bien, no tendría que lidiar con ninguna reacción violenta cuando finalmente me fuera, admitió, con su voz una mezcla de resignación y derrota. No consideré cuán profundamente te lastimaría o qué le haría a nuestras familias. Mientras hablaba, me di cuenta del alcance total de la situación. No se trataba solo de un matrimonio roto, se trataba de la confianza destrozada y los efectos dominó que tendría en todos los que estaban conectados con nosotros.
Los documentos en mi mano, la evidencia de su engaño, se sentían más pesados que nunca. No eran solo papeles, eran la manifestación de la traición que había coloreado toda nuestra relación. Me volví hacia la familia, que me miraba a mí, luego a Bob, luego de regreso a mí, como si tratara de encontrar alguna pista sobre cómo reaccionar. Vine aquí hoy no para causar una escena o buscar venganza, comencé, mi voz más firme ahora, empoderada por la verdad. Vine a demostrar que no soy la persona que Bob ha retratado. He sido sincero y fiel en nuestra relación, a pesar de lo que te han hecho creer. La habitación permaneció en silencio, la tensión palpable. Todos parecían contener la respiración, esperando a ver cómo responderían la matriarca y el patriarca de la familia a este drama desenredante que había interrumpido lo que debería haber sido una reunión familiar festiva. La relación que desarrollé con los padres de Bob después de la terrible experiencia, especialmente con su suegra, se convirtió en una de calidez inesperada y respeto mutuo. A pesar de las duras verdades y los tiempos tumultuosos que llevaron al desmoronamiento de mi matrimonio con Bob, sus padres mostraron un nivel de dignidad e integridad que fue profundamente tranquilizador. Estaba claro que estaban devastados por las acciones de Bob, no solo por la traición a la confianza, sino también por el dolor infligido a alguien a quien habían llegado a considerar como familia, yo. A raíz del divorcio, la vida tomó un nuevo ritmo. El apartamento que los padres de Bob nos habían proporcionado para que viviéramos como pareja casada se convirtió únicamente en el mío. Viviendo allí sin Bob, encontré una sensación de paz y libertad que había faltado durante años. El espacio se sentía diferente, liberado de las tensiones y sombras de un matrimonio basado en el engaño. Comencé a redecorar, haciendo que el lugar fuera verdaderamente mío, borrando los restos de la presencia de Bob para crear un santuario para mí. La caída de Bob continuó fuera de los confines de nuestro matrimonio fallido. Su vida profesional sufrió a medida que salían a la luz sus fechorías personales, lo que provocó una degradación y una disminución significativa de su situación financiera. Su amante, quizás atraída por lo que ella pensaba que era una conexión estable y lucrativa, lo abandonó una vez que quedó clara la realidad de sus nuevas circunstancias. Esta información, aunque se transmitió a través de su suegra durante una de nuestras reuniones ocasionales, no fue algo que me agradara. Fue simplemente una confirmación de que la verdad tiende a revelarse a sí misma, a menudo con consecuencias rigurosas. A pesar de la invitación a unirme a la familia Waters para sus reuniones de Año Nuevo, decidí declinar. Los recuerdos asociados con esos eventos todavía estaban demasiado frescos, demasiado enredados con la agitación emocional del pasado. En cambio, me concentré en viajar y disfrutar de los lujos de la vida, algo que nunca antes había imaginado hacer con tanta libertad. Estos viajes al extranjero, financiados en parte por el generoso apoyo financiero de la familia de Bob, que sospechaba que era su forma de compensar la agitación, fueron mi forma de recuperar la alegría y la aventura para mí. El ingreso estable de mi trabajo, al que había regresado gracias a la sugerencia constructiva de Bob durante nuestro matrimonio, aseguró que no enfrentara dificultades financieras. Era un marcado contraste con la vida que había imaginado como ama de casa, dependiente y aislada del mundo en general. Manteniendo una relación con el padre de Bob y ocasionalmente hablando con otros miembros de la familia, encontré una especie de vínculo familiar que no se basaba en el matrimonio sino en experiencias compartidas y respeto mutuo. Me habían demostrado que, a pesar de las fallas de Bob, la base de su familia se basaba en fuertes valores morales y apoyo. A medida que continuaba construyendo una nueva vida, libre de las sombras de mi matrimonio con Bob, a menudo reflexionaba sobre el viaje que me llevó a este punto. Fue una mezcla de pruebas inesperadas y alianzas igualmente inesperadas. Al final, la libertad y la paz que encontré en la independencia fueron las formas más verdaderas de cierre y curación. Quizás estés pensando, ¿cómo podría alguien como Thomas, que parecía tan pulido y profesional, voltear un plato en una reunión familiar? Bueno, también fue impactante para mí.
Mientras estaba allí, en medio de los trozos de comida esparcidos y los murmullos silenciosos de nuestros familiares, no pude evitar preguntarme cómo llegó todo a esto. El día comenzó con bastante normalidad. Recuerdo levantarme temprano, emocionado de organizar nuestra primera gran reunión familiar desde nuestra boda. Planeé cocinar los platos favoritos de Thomas, así como algunas recetas nuevas que pensé que impresionarían a la familia extendida. Cocinar no es realmente mi fuerte, pero quería hacer un esfuerzo, demostrar que me importaba mi nuevo papel como esposa, aunque en el fondo extrañaba terriblemente mi trabajo. Thomas, por otro lado, parecía indiferente desde la mañana. Apenas tocó su desayuno y parecía perdido en sus pensamientos, probablemente sobre el trabajo. Siempre tuvo mucho en mente, ser consultor en una firma importante. Traté de involucrarlo, preguntándole sobre sus preferencias para la mesa o la comida, pero él asintió distraídamente. Horas más tarde, cuando todos se reunieron alrededor de la mesa, cargados de platos que había pasado todo el día preparando, el ambiente inicialmente era cálido. La risa y la conversación llenaron la habitación. Fue justo como esperaba. Pero entonces, Thomas dio ese mordisco y su comportamiento cambió drásticamente. Su rostro se retorció de insatisfacción y, sin previo aviso, volteó el plato. La habitación quedó en silencio. ¿Por qué servirías esto en tal ocasión? Las palabras de Thomas atravesaron el silencio como un cuchillo. Todos miraron fijamente, algunos incrédulos, otros incómodos. Mientras continuaba despotricando, sentí que un nudo se me apretaba en el pecho. No se trataba solo de la comida, se trataba de que yo no cumpliera con sus expectativas, no solo hoy, sino todos los días desde que dejé mi trabajo. El trabajo que amaba, el trabajo en el que era bueno, que había dejado para cumplir su deseo de tener una esposa que se quedara en casa. No fui yo, finalmente hablé, con la voz firme a pesar del temblor que sentía por dentro. Hoy no cociné. Vi cómo su rostro pasó de estar enojado a confundido. Sí, había planeado cocinar, pero en el último minuto tuve que hacer un pedido porque recibí una llamada de un excolega que necesitaba ayuda urgente con un proyecto, un recordatorio de la vida que tenía antes. Ahora, con los ojos de todos puestos en mí, me di cuenta de que este era mi momento. Necesitaba defenderme, reclamar una parte de la identidad que tenía antes de Thomas. Siempre había sido más que su sistema de apoyo o alguien que administrara su hogar. Era una profesional, una amiga y alguien con sueños y aspiraciones. Respiré hondo, miré a nuestros familiares y luego volví a mirar a Thomas. No soy solo tu esposa, dije, con voz clara y confiada. Soy Sarah Mitchell y tengo mi propio valor más allá de este hogar. En ese momento, no solo me defendí a mí misma. Di el primer paso para encontrar un equilibrio entre la vida que una vez amé y la que estaba aprendiendo a navegar. Tener más control sobre nuestras vidas. Esta realización me impactó profundamente a medida que los días se convertían en semanas y luego en meses. Viviendo la vida de una esposa de fin de semana, me encontré esperando los breves fines de semana en que Thomas estaría en casa, pero incluso esos días no fueron tan alegres como imaginé que serían. Cada viernes sentía una mezcla de anticipación y ansiedad. Limpiaba la casa meticulosamente, cocinaba sus platos favoritos y trataba de crear un ambiente acogedor, con la esperanza de capturar algo parecido a la vida que nos habíamos prometido el uno al otro. Pero la realidad a menudo era diferente. Thomas llegaba a casa cansado y preocupado, apenas reconociendo los esfuerzos que había puesto para que todo fuera perfecto. Nuestras conversaciones eran superficiales, en su mayoría giraban en torno a su trabajo o asuntos triviales. Era como si nos estuviéramos convirtiendo lentamente en extraños viviendo vidas paralelas bajo el mismo techo. Este arreglo me hizo cuestionar la esencia de nuestro matrimonio. ¿Fue solo conveniencia para él? ¿Un lugar al que regresar cuando necesitaba descansar o un descanso de su bulliciosa vida profesional? Parecía que su compromiso con su trabajo era su prioridad, y nuestro matrimonio, un arreglo secundario que necesitaba adaptarse a su carrera.
Me di cuenta de que, en su opinión, mi función era apoyar esta estructura en silencio, sin quejarme. Mientras reflexionaba sobre estos pensamientos, una parte de mí se sentía profundamente sola. La casa se sentía demasiado grande, demasiado vacía y el silencio demasiado ruidoso. Extrañaba la compañía, las experiencias diarias compartidas que creía que traería el matrimonio. Extrañaba hablar de mi día con alguien a quien le importara, cocinar juntos e incluso discutir sobre cosas pequeñas e intrascendentes. Estas interacciones cotidianas, que alguna vez pensé mundanas, ahora parecían un lujo. Comencé a llenar mis días con actividades para distraerme de esta soledad. Me uní a un centro comunitario local, comencé a asistir a clases de cocina e incluso consideré un trabajo de consultoría a tiempo parcial en mi antiguo campo. Cada nueva actividad traía una pequeña sensación de satisfacción y un descanso de la tranquilidad resonante de la casa. Un fin de semana, cuando Thomas llegó a casa, notó el cambio. Vio las nuevas plantas que revestían el alféizar de la ventana, los materiales de arte en la esquina de la sala de estar y la pila de documentos de consultoría en la mesa del comedor. ¿Qué es todo esto?, preguntó, un indicio de confusión en su tono. Me he estado manteniendo ocupado, respondí, tratando de mantener mi voz neutral. Explorando viejos intereses y descubriendo otros nuevos. Miró a su alrededor, aparentemente tratando de reconciliarse con los cambios en el hogar y, sutilmente, en mí. Me di cuenta de que estaba sorprendido, tal vez incluso un poco inquieto, de que estuviera encontrando formas de ser feliz sin él. Parece que te has estado divirtiendo, dijo, tratando de parecer comprensivo, pero pude detectar un rastro de incomodidad. Sí, lo he hecho, admití, dándome cuenta en ese momento de lo ciertas que eran esas palabras. Este autodescubrimiento, nacido de la necesidad, se estaba convirtiendo involuntariamente en mi forma de salir de las sombras de nuestro matrimonio de solo fin de semana. Mientras estaba allí, observando su reacción, supe que este era solo el comienzo de un nuevo capítulo para mí, uno en el que quizás podría encontrar un equilibrio entre el amor que sentía por Thomas y el amor que estaba redescubriendo por mí mismo. Escuchar su voz fue inesperado, casi discordante contra el telón de fondo de la casa silenciosa y casi vacía. Sonaba preocupada, sus palabras teñidas de urgencia. Sarah, he estado tratando de comunicarme con Thomas durante días. No contesta mis llamadas ni mensajes de texto. ¿Está todo bien entre ustedes dos? Dudé, sin saber cuánto revelar. Oh, nos las estamos arreglando, respondí con cuidado, mi voz neutral. Thomas ha estado muy ocupado con el trabajo y no suele estar en casa. Tal vez se perdió tus mensajes. Hubo una pausa en el otro extremo y casi podía escucharla procesar mis palabras. Ya veo, dijo finalmente, cambiando ligeramente de tono. Pero eso es todo, Sarah. Su oficina me llamó. Dijeron que no ha estado en una semana. Están preocupados. Se me formó un nudo en el estómago. Thomas no había estado mucho en casa, pero supuse que sus ausencias se debían a su trabajo. La idea de que podría estar mintiendo sobre su paradero agregó una nueva capa de ansiedad y confusión a la mezcla. ¿Por qué desaparecería de su trabajo sin decírselo a nadie? Gracias por avisarme, logré decir, con la mente acelerada. Intentaré averiguar qué está pasando y volver a contactarte. Después de colgar, 1000 pensamientos pasaron por mi cabeza. ¿Dónde podría estar Thomas? ¿Estaba bien? ¿Había otra razón para su ausencia? La incertidumbre era enloquecedora. Decidí llamar a su amigo más cercano, esperando tener alguna idea. El amigo parecía sorprendido de saber de mí, pero estaba igualmente en la oscuridad sobre el paradero de Thomas. Sintiéndome más sola que nunca, me di cuenta de que necesitaba actuar. No podía seguir esperando que Thomas me brindara estabilidad y honestidad. Era hora de buscar respuestas por mi cuenta. Comencé visitando su oficina. La recepcionista me reconoció y se le cayó la cara cuando le pregunté por Thomas. Él no ha estado aquí en mucho tiempo, confirmó ella, con la voz baja.
Pensamos que estaba en un largo viaje de negocios. Las piezas no sumaban. No conocía ningún viaje de negocios, y su repentina desaparición del trabajo fue alarmante. Le di las gracias y salí, con la mente entumecida. ¿Qué escondía Thomas? ¿Toda nuestra relación se basó en el engaño? Me sentí traicionada, no solo por las posibles mentiras, sino por mi propia voluntad de hacer la vista gorda ante las señales de que algo andaba mal. Decidida a descubrir la verdad, volví a nuestra casa y comencé a cavar más profundo. Revisé extractos bancarios, correos electrónicos, cualquier cosa que pudiera darme una pista sobre su paradero o actividades. Con cada descubrimiento, la imagen se volvía cada vez más preocupante. Grandes sumas de dinero transferidas a cuentas desconocidas, nombres y números extraños y reservas de hotel en ciudades que Thomas no tenía motivos para visitar. Era como si estuviera casada con un extraño. Mientras se ponía el sol, proyectando largas sombras por la habitación, me senté rodeada de papeles y senderos digitales, una sensación de pavor se apoderó de mí. Mi matrimonio, al parecer, era una fachada, y el hombre que creía conocer era un misterio. Ya no se trataba solo de un matrimonio de fin de semana, se trataba de descubrir quién era Thomas realmente y decidir cómo navegaría por un futuro que de repente no estaba tan claro como los motivos del hombre con el que me casé. Sintiendo una mezcla de rechazo y determinación, colgué el teléfono, el tono áspero de la voz de mi suegra todavía sonaba en mis oídos. La conversación no había salido como esperaba. Había querido un poco de comprensión, tal vez incluso un aliado para navegar por mi matrimonio en ruinas, pero en cambio, enfrenté escepticismo y acusaciones. Me dolió darme cuenta de que, incluso con las mejores intenciones, todavía me veían como el extraño, el culpable. Sola en la tranquilidad de nuestra casa, las paredes parecían cerrarse sobre mí. Los ecos de las mentiras de Thomas resonaron por las habitaciones vacías. Estaba claro que había pintado un cuadro de nuestro matrimonio con su madre que estaba completamente alejado de la realidad. Una parte de mí se preguntaba cuánto tiempo podría mantener esta fachada y qué pasaría cuando finalmente se desmoronara. Con la Navidad acercándose, sabía que la reunión familiar sería una oportunidad para ver a Thomas, tal vez incluso confrontarlo en persona sobre sus acciones y la división entre sus palabras y la realidad. También sería una oportunidad para observar más de cerca la dinámica de su familia, para comprender por qué su madre mantuvo un apoyo tan inquebrantable para su hijo, a pesar de la evidencia de lo contrario. A medida que pasaban los días, mi determinación se fortaleció. Decidí reunir pruebas de las venidas de Thomas, o mejor dicho, de sus ausencias. Instalé una pequeña cámara de seguridad que cubría la puerta principal y mantenía un registro detallado de los días y horas en que realmente estaba en casa. No fue algo en lo que disfruté, se sintió más como una necesidad, una forma de protegerme de más acusaciones y quizás algún día mostrarle la verdad a su familia. También contacté a algunos amigos que nos conocían a Thomas y a mí. Necesitaba apoyo, alguien con quien hablar que pudiera entender o al menos escuchar sin juzgar. Sus reacciones fueron mixtas, algunos se sorprendieron, otros no tanto, quizás habiendo visto señales del comportamiento de Thomas que yo había pasado por alto. A medida que se acercaba la Navidad, me preparé mentalmente para la reunión familiar. Sabía que no sería fácil. El aire probablemente estaría lleno de alegría festiva en la superficie, pero debajo, las tensiones servirían a fuego lento, especialmente entre la madre de Thomas y yo. Guardé las imágenes de la cámara en una unidad USB, guardadas de forma segura en mi bolso, sin saber si las usaría, pero sintiéndome empoderada por su mera presencia. El viaje a la casa de mis suegros fue tranquilo, lleno de aprensión y una sensación de inevitabilidad. Al llegar, fui recibido con calidez superficial. Thomas estaba allí, su comportamiento fresco y sereno como si nuestras tensas llamadas telefónicas y sus prolongadas ausencias fueran solo productos de mi imaginación. Durante toda la noche, observé y esperé, buscando el momento adecuado para tal vez cerrar la brecha con mi suegra o enfrentar a Thomas.
Pero a medida que avanzaba la noche, con risas y el tintineo de vasos a mi alrededor, me sentí más como un observador que como un participante en esta escena familiar. En ese momento, quedó claro que el desafío que tenía por delante no era solo demostrar mi verdad, sino decidir cómo navegaría por esta complicada red de relaciones y mi propio camino a seguir. Ya sea que Thomas o su familia vinieran a verme, sabía que necesitaba encontrar una manera de vivir auténticamente, no solo a sus ojos, sino a los míos. A medida que el silencio se tensaba tras el arrebato de Thomas, la habitación se llenó de miradas inquietas y murmuró susurros entre los familiares. Mis mejillas ardían de humillación, pero por dentro, mi determinación se endureció. Este era el momento para el que me había estado preparando, el momento de poner en práctica mi plan, aunque de una manera que mantuviera la dignidad en medio del caos. Volviéndome hacia Thomas, mantuve la voz tranquila, a pesar de la tormenta que azotaba dentro de mí. Yo no hice el plato, Thomas, dije claramente, asegurándome de que todos los parientes pudieran escuchar. La habitación se volvió aún más silenciosa, la tensión casi palpable. Thomas, sorprendido con la guardia baja, parpadeó confundido. Su madre, que se había apresurado a criticarme en el pasado, miró de mí a Thomas, tratando de evaluar la situación. La criada, que había estado al fondo, hizo una pausa en su trabajo, con los ojos detrás de las gafas mirando cómo se desarrollaba el drama. Había hablado con ella antes, una de las pocas alianzas que había formado en preparación para hoy. Ella sabía la verdad de la situación, habiendo preparado el plato ella misma bajo mis instrucciones para asegurarse de que todo saliera a la perfección para la reunión. El tío de Thomas, que siempre había parecido indiferente, ahora mostraba un destello de interés con los ojos agudos. Thomas, si Sarah no cocinaba, ¿por qué culparla?, preguntó, su voz atravesando los murmullos. Era una pregunta simple, pero cambió la dinámica, llamando la atención sobre el comportamiento irrazonable de Thomas. Mi suegra, ahora visiblemente en conflicto, miró entre su hijo y yo. Thomas, deberías disculparte. Es Navidad, y no hay forma de tratar a nadie, dijo, con la voz más suave de lo que jamás había escuchado dirigida hacia mí. Parecía que la naturaleza pública de la humillación de Thomas hacia mí había inclinado la balanza, aunque fuera un poco. Thomas, enrojecido y nervioso, murmuró algo ininteligible en voz baja, no exactamente una disculpa, sino un retroceso de su agresión anterior. Pude ver en sus ojos un destello de la comprensión de que se había excedido, que sus tácticas habituales no habían funcionado con la audiencia. Aprovechando la oportunidad, me dirigí a la habitación, con la voz firme pero cálida. No dejemos que esto arruine nuestra Navidad. Estoy seguro de que todos se esforzaron mucho para estar juntos aquí, y se supone que es un día de alegría y perdón. Mientras hablaba, conocí los ojos de cada miembro de la familia, incluida la tranquila criada, cuyo leve gesto de asentimiento me dio un poco de aliento. Mi suegro dejó su periódico, su mirada se encontró con la mía por un momento fugaz con lo que esperaba que fuera una chispa de comprensión o quizás aprobación. A partir de ese momento, la cena se reanudó con un ambiente tenso pero mejorado. Las conversaciones se reiniciaron tentativamente, centrándose en temas más ligeros, las bromas navideñas habituales. Participé donde fue necesario, pero mis pensamientos ya estaban por delante, planeando mis próximos pasos después de esta revelación. Aunque hoy se trataba de demostrar un punto, de demostrar que yo no era la persona que Thomas o su madre me retrataron, también fue un punto de inflexión para mí personalmente. Me había defendido públicamente, y cualquiera que fuera el resultado, sabía que esto era solo el comienzo de un cambio más grande que necesitaba hacer en mi vida, con o sin Thomas. Esta Navidad pudo haber comenzado con conflicto, pero terminó con una sensación de empoderamiento y, por primera vez en mucho tiempo, sentí un destello de esperanza sobre mi futuro. A medida que la verdad se desarrollaba ante los familiares reunidos, una sensación de incredulidad parecía flotar en el aire como una densa niebla. Mi madre, que se había hecho pasar por ama de llaves, ahora se revelaba en su verdadera identidad, su expresión era una mezcla de determinación y aprensión.
Thomas, generalmente tan rápido con sus réplicas, ahora permanecía en silencio, con el rostro sin color. La realización de su engaño, de la red de mentiras que había tejido, parecía pesar mucho sobre él. Sus ojos parpadearon nerviosamente entre mí, mi madre y los otros invitados, como si buscara una ruta de escape que ya no existía. Mis suegros, que se habían apresurado a defender a Thomas en el pasado, ahora lo miraban con una mezcla de conmoción y decepción. Darse cuenta de que su hijo les había estado mintiendo, manipulando la verdad para adaptarse a su propia agenda, debe haber sido una píldora amarga de tragar. Para mí, parado allí en medio del drama que se desarrollaba, había una extraña sensación de liberación. Había pasado tanto tiempo sintiéndome atrapada en la red de engaños de Thomas, cuestionando mi propio valor y validez frente a sus acusaciones. Ahora, con la verdad al descubierto para que todos la vieran, sentí un levantamiento de pesas de mis hombros. Creo que es hora de que tengamos una discusión franca, dije, con la voz firme a pesar de las emociones agitadas dentro de mí. Thomas, no solo me has estado engañando a mí, sino también a tu propia familia. Es hora de sincerarse y enfrentar las consecuencias de sus acciones. Tomás abrió la boca como para hablar, pero no salieron palabras. Su fachada de confianza pareció desmoronarse ante mis ojos, revelando al hombre vulnerable debajo. Mi suegra, con los ojos brillantes de lágrimas sin derramar, se acercó a mí, su expresión suavizada por la comprensión. Sarah, lo siento mucho. No teníamos idea. No tenía idea, murmuró, con la voz llena de emoción. Asentí, sintiendo una oleada de gratitud por su reconocimiento. No fue la resolución que esperaba, pero fue un comienzo, un reconocimiento de que la verdad, por dolorosa que fuera, era mejor que vivir una mentira. A medida que avanzaba la noche, las conversaciones cambiaron, las tensiones disminuyeron y, lentamente, una sensación de normalidad regresó a la reunión. Pero debajo de la superficie, sabía que todo había cambiado. La fachada del matrimonio perfecto de Thomas se había hecho añicos, revelando las grietas debajo. En los días y semanas que siguieron, habría conversaciones difíciles, verdades dolorosas y quizás incluso más revelaciones. Pero por ahora, en este momento de claridad y honestidad, me permití respirar aliviada, sabiendo que finalmente había tomado una posición por mí misma y por la vida que merecía. Mientras los murmullos en la habitación se convertían en una tormenta de incredulidad, me paré con una calma que contrastaba marcadamente con el caos que se desarrollaba a mi alrededor. Mi voz cortó el clamor mientras continuaba: supongo que esto podría sorprenderte a ti, Thomas, así como a todos los demás aquí presentes. Pasé la mirada por los rostros conmocionados de sus familiares. Se agarraron las perlas y se ajustaron las gafas, tratando de procesar el drama que se desarrollaba. He soportado mucho desde que declaramos nuestros votos, votos que parecen unirme solo a mí y no a ti, Thomas. Cada fin de semana, cuando adornabas nuestra casa con tu presencia, vivía un matrimonio parcial, una sombra de lo que esperaba. Mi tono era uniforme, pero el peso de mis palabras flotaba pesadamente en el aire. Fue en estos largos silencios entre semana, en los tramos de soledad, que me di cuenta de que algo tenía que cambiar. Me volví ligeramente hacia Mary, que todavía parecía desconcertada por la realidad que se derrumbaba a su alrededor. Mary, no te culpo. Esto no se trata de ti o de mí. Se trata de un hombre que nos ha fallado a los dos, tejiendo redes de engaño que han atrapado a más que solo a su esposa. Pude sentir la mirada de Thomas, ardiendo con una mezcla de ira y miedo, pero me mantuve firme. Como puedes ver, Thomas, le dije, volviéndome hacia el de frente, la verdad tiene una forma de salir a la superficie, sin importar cuán profundamente esté enterrada. Y hoy, al parecer, la verdad quiere ser escuchada. Su madre, anteriormente tan vociferante en su defensa, ahora estaba en silencio, su rostro era una máscara de consternación y negación. No puedo creer que mi Thomas hiciera esas cosas, le susurró al pariente que estaba a su lado, pero la convicción desapareció de su voz.
La habitación se sintió cargada, una tormenta de revelación que amenazaba con barrer la casa y limpiarla de las pretensiones bajo las que había operado durante mucho tiempo. Thomas intentó hablar, su voz era una mezcla de desesperación e incredulidad. «Esto es un error, puedo explicarlo todo», tartamudeó, sus ojos saltando alrededor, buscando un aliado en un mar de escépticos. Pero antes de que pudiera construir su defensa, intervino otra voz, el tío John, siempre el pacificador, pero su tono ahora tenía un toque de decepción. «Thomas, ya hemos visto suficiente. Ya hemos oído suficiente. Es hora de que asumas tus acciones y enfrentes las consecuencias como un hombre». Los ojos de la familia se volvieron hacia Tomás, esperando su respuesta, su confesión, cualquier señal de remordimiento. Pero a medida que los segundos se convertían en minutos, quedó dolorosamente claro que Thomas todavía estaba luchando por una ruta de escape de la verdad descubierta. La tensión era palpable, una entidad viviente en la habitación, mientras todos esperábamos lo que vendría después. A medida que se hundía el peso del informe del detective, el silencio descendió sobre la habitación, roto solo por el suave crujido de los papeles mientras mostraba cada documento condenatorio. Las expresiones de Tomás y María se reflejaban entre sí, una mezcla de incredulidad y horror. La evidencia era irrefutable, detallando fechas, lugares y conversaciones íntimas entre ellos que se remontaban a años atrás. Mientras hojeaba las fotos y los mensajes, cada pieza se sentía como una traición, pero había un extraño alivio al dejarla al descubierto. Thomas, con su voz un mero susurro, trató de intervenir. Esto no es lo que parece. No es. Basta, Thomas, le corté bruscamente. Ahora estamos más allá de las excusas. La verdad está aquí, en blanco y negro. Hice un gesto hacia la pila de papeles. Sus noches tardías, los fines de semana fuera, sus llamados viajes de negocios. Todo está aquí. Los familiares, que antes zumbaban con susurros y murmullos, ahora observaban atónitos en silencio. Sus ojos se cruzaron entre Thomas, los periódicos y yo, como si trataran de reconciliar al hombre que conocían con la evidencia de su engaño. Mi suegro, un hombre severo que siempre había sido distante pero respetuoso, finalmente habló. Su voz era fría, desprovista de la calidez que ocasionalmente había visto durante las reuniones familiares. Thomas, no solo has engañado a tu esposa, sino que has deshonrado a nuestra familia. Te criamos mejor que esto. Mi suegra, cuya defensa de Tomás había sido inquebrantable, ahora parecía más pequeña, su energía disminuida por el peso de las acciones de su hijo. Sus ojos, una vez ardientes de indignación, ahora rebosaban lágrimas de traición. A partir de la evidencia, me miró a mí y luego a su hijo, dándose cuenta de que su feroz instinto maternal la había cegado a los defectos de su propio hijo. Mary, la joven atrapada en medio de esta tormenta, parecía perdida. Su confianza anterior se había evaporado, reemplazada por una comprensión naciente de la situación. Miró a Thomas con una mirada que era en parte traición, en parte amanecer de horror, al darse cuenta del alcance de las mentiras que él nos había tejido a los dos. Continué, con la voz firme pero no cruel, quería un matrimonio basado en la confianza y la asociación. Lo que elegiste, Thomas, fue una fachada, una rutina de fin de semana que te permitió vivir una doble vida. No podía dejar que esto continuara una vez que lo supe. No solo por mi bien, sino por el bien de la honestidad. A medida que la gravedad de la situación se asentaba en la habitación, Thomas se quedó paralizado, sin su elocuencia habitual. Sus intentos de mantener una fachada de inocencia fueron inútiles ante la abrumadora evidencia. La familia, una vez tan vibrante y animada durante nuestras reuniones, ahora lo miraba con una mezcla de decepción y enojo. Estaba claro que las cosas nunca volverían a ser lo mismo. La revelación de la infidelidad de Tomás y el engaño calculado habían destrozado no solo nuestro matrimonio, sino la percepción que tenía la familia de él. A medida que la realidad de su doble vida quedó al descubierto, todos en la sala tuvieron que enfrentar el hecho de que la persona que pensaban que conocían era muy diferente de la verdad.
Tras la caótica revelación y la apresurada salida de Thomas, el ambiente en la sala estaba cargado de secuelas de escándalo. Los familiares se pararon o se sentaron en silencio aturdido, procesando el drama que se había desarrollado. Mi suegra, con su voz apenas audible en medio de los murmullos silenciosos, finalmente rompió el silencio, sus palabras teñidas de pesar e incredulidad. Sarah, yo no sé qué decir. La miré, sintiendo una mezcla de reivindicación y tristeza. Está bien, respondí en voz baja, entendiendo que el engaño fue tanto un shock para ella como la confrontación fue necesaria para mí. Sé que esto no es fácil para nadie. Mis ojos recorrieron la habitación, vislumbrando lástima, conmoción e incluso algunos susurros de apoyo entre los familiares de Thomas. Estaba claro que la imagen de la feliz pareja con la que habían sido alimentados estaba destrozada. La verdad, por fea que fuera, me había liberado de una fachada que se había vuelto demasiado dolorosa de mantener. Respirando hondo, me dirigí a la habitación. Gracias a todos por estar aquí hoy. Lamento la escena, pero era algo que ya no podía dejarse en las sombras. Mi voz, firme ahora, tenía una fuerza silenciosa. Creo que es mejor que me vaya ahora. Hubo asentimientos alrededor de la habitación, algunas disculpas murmuradas por haber dudado de mí y expresiones de apoyo que no habían estado allí cuando entré por primera vez. Mi madre, que había estado a mi lado disfrazada de una de las sirvientas, me dio una pequeña sonrisa alentadora mientras nos preparábamos para irnos. Salimos de la casa, dejando atrás la maraña de mentiras y engaños. En los días siguientes, solicité el divorcio. Fue una sensación extraña llenar esos papeles. A pesar de la corta duración de nuestro matrimonio, la prueba se sintió como si hubiera durado toda la vida. El apartamento que habíamos compartido ya no era un hogar, sino un recordatorio del engaño. Afortunadamente, la transición fue más fluida de lo que había anticipado. Tomás se había ido sin pelear, abrumado por su propio engaño y las consecuencias que siguieron. Cuando volví a la soltería, la sensación de alivio era palpable. La etiqueta de divorciado parecía intrascendente en comparación con la libertad que recuperé. Mi regreso a la fuerza laboral fue un soplo de aire fresco. Me reincorporé a la empresa de administración de condominios donde había trabajado antes y la rutina familiar, los desafíos diarios, me vigorizaban. Trabajando de nuevo, interactuando con colegas y clientes, me sentí parte del mundo una vez más, un marcado contraste con el aislamiento de mi vida matrimonial. Afirmó mi determinación, si alguna vez volviera a considerar el matrimonio, tendría que ser en términos diferentes, con una pareja que respetara y valorara mi independencia tanto como la suya. Mientras tanto, la situación de Thomas se había vuelto precaria. Su imprudencia financiera con Mary, junto con las consecuencias de nuestra confrontación pública, lo dejaron en una situación desesperada. Sin el apoyo de sus familiares, que estaban desilusionados y no estaban dispuestos a ayudarlo más, había recurrido a solicitar un préstamo bancario. Las perspectivas de su matrimonio planeado parecían sombrías, con ambos padres abogando por la estabilidad financiera antes de que pudieran sonar las campanas de boda. Sentado en mi renovada soltería, los problemas de Thomas parecían distantes, casi como si pertenecieran a la vida de otra persona. El contraste entre mi nueva satisfacción en el trabajo y sus continuas luchas fue marcado. Encontré paz en mi vida diaria, contenta con el trabajo que hacía y las relaciones que fomentaba, liberada de las sombras del engaño que alguna vez se habían hecho tan grandes.